Pues buenos días, hermanas y hermanos. Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 6, para que juntos podamos leer la palabra del Señor y también extraer las enseñanzas que Dios tiene para tu vida y para mi vida en el día de hoy. Personalmente me conmueve cuando veo cómo el Espíritu Santo obra a través de todos los que participan en un culto y sobre todo cuando, en este caso, aunque es cierto que a veces los músicos o el que preside la alabanza pues se pone en contacto con el que predica para que se puede escoger una canción, un himno que vaya de acorde con el mensaje de la palabra. A veces eso ocurre, otras veces no, pero en esta mañana lo cierto es que aunque Rubén y un servidor nos han puesto de acuerdo para al menos saber de qué iba a predicar yo, pero el Espíritu Santo sí lo sabía y el himno que hemos entonado hace un momento, la verdad es que contiene una letra, un mensaje que perfectamente nos ayuda como una preciosa introducción al mensaje de esta mañana, porque la letra de este himno contiene una enseñanza bíblica que nos recuerda, pues en cierta forma, la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cómo es posible que tú y yo tengamos esa salvación tan maravillosa? Por tanto, teniendo en cuenta lo que acabamos de cantar, entonar, pues vamos a ver lo que el Señor también tiene que decirnos a través de su palabra en esta hora. En una ocasión estábamos varios pastores reunidos hablando sobre varios temas y uno de los temas que salió en la conversación estaba relacionado con ese fenómeno que estaba ocurriendo en determinados países donde se observaba el crecimiento de muchas iglesias. Al menos esa era la noticia que nos llegaba, de que en esos países las iglesias estaban llenando de mucha gente y al parecer estaban ocurriendo muchas conversiones. Por un lado, eso evidentemente nos llenaba de alegría, pero también debatíamos entre nosotros por qué de esos países, esos creyentes, cuando luego emigran a otros países, concretamente en Europa, y hablando de nuestro país, España, por qué muchos de esos nuevos creyentes luego no se integran en las iglesias. Sí es cierto que algunos lo hacen, pero muchos otros que teóricamente proceden de iglesias evangélicas, luego al llegar, por ejemplo, a España, no vemos que asistan a las iglesias. Y había un pastor entre nosotros que está acostumbrado a viajar a diferentes países, que en su opinión, él decía que una de las razones por lo cual suceden estas cosas es que muchas de estas personas que vienen de afuera estuvieron asistiendo a las iglesias en sus respectivos países meramente por pura necesidad. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos asistían por necesidad. Y que una vez que venían, por ejemplo, a España por motivos de trabajo, encontraban un trabajo y comenzaban a prosperar, sus necesidades comenzaron a estar cubiertas, se dieron cuenta de que ya no necesitaban asistir a la iglesia, o en cierta forma ya no necesitaban a Dios en sus vidas, y por tanto se olvidaban de Dios. Bueno, evidentemente esto no ocurre con muchos que vienen de afuera, e incluso con personas de nuestro propio país, porque quizás tú y yo conocemos a mucha gente
que han empezado a asistir a las iglesias o a querer conocer algo de Dios simplemente porque se vieron en una situación de dificultad, de aflicción. Eso les llevó a querer saber de Dios. Pero una vez que esa situación cambió, empezaron a recibir bendiciones. Quizás no tenían trabajo, ahora tengo trabajo. Antes estaba enfermo o quizás un familiar estaba enfermo, rogué a Dios, ya ese familiar no está enfermo. Todo ha cambiado, ahora la vida me sonríe. Y en esta nueva situación nos olvidamos de Dios. En cierta forma ya no le necesito. Quizás incluso a lo mejor eso ha pasado en tu vida, que ahora mismo, quizás tú que me estás escuchando, aquí o a través de internet. Y ha habido momentos en tu vida o en mi vida donde hemos sido zarandeados. En esos momentos acudimos a Dios, pero una vez que ya se me resuelve el problema, ya me olvido de Dios. En los versículos en los cuales vamos a meditar en esta mañana, capítulo 6 de Deuteronomio, versículos 10 hasta el final, hasta el versículo 25. Ya vimos la semana pasada los versículos anteriores, donde se nos había exhortado a amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras energías, nuestras fuerzas. Pero ahora en los versículos siguientes, del 10 al 25 que vamos a ver en esta hora, se nos exhorta a recordar que de manera especial hemos de amar a Dios también en tiempos de prosperidad. Cuando las cosas nos van bien, no solamente cuando nos van mal, sino cuando las cosas nos van bien. Cuando una persona recibe en abundancia muchas bendiciones de Dios en muy poco tiempo, y especialmente después de haber pasado tiempos de aflicción, un periodo de dificultades, es muy fácil que pronto se olvide de lo que ha dejado atrás. Nos olvidemos. Y no solamente nos olvidamos de lo que hemos vivido en el pasado, de todos esos momentos dolorosos, nos olvidamos porque ahora estamos pasando un buen momento, sino que incluso nos olvidemos de aquel que nos ha sacado de esa situación, de aquel que nos ha provisto de todas esas bendiciones. Es posible que eso ocurra en nuestras vidas. Y en estos versículos que vamos a ver en esta hora encontramos una serie de advertencias sobre los peligros que conlleva la prosperidad. Las bendiciones, las cosas buenas que podemos recibir de Dios, eso tiene sus peligros. ¿Cuáles son esos peligros? Bueno, al menos vamos a ver 3 de ellos que aparecen en este pasaje que tenemos delante. En primer lugar, existe el peligro de olvidarnos de Dios. Dice versículo 10 al 15, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas, pozos cavados que tú no cavaste,
y viñas y olivares que tú, el tú no aparece, pero está incluido ahí, que tú no plantaste, luego comas y te sacies, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hay al menos 4 cosas interesantes en estos versículos que tenemos aquí delante en cuanto al peligro de olvidarnos de Dios. Y algunas de esas cosas las acabamos de recordar precisamente en el himno que hemos entonado hace un momento. Hermanos, hermanas, y amigos y amigas, lamentablemente muchas veces nos olvidamos, sobre todo los creyentes, que todo cuanto tú y yo recibimos, y cuando digo todo, quiero decir todo, lo hemos recibido por la gracia de Dios. La gente del mundo eso no lo sabe, pero tú y yo como creyentes tendríamos que recordarlo, porque lo sabemos, que todo es por la gracia de Dios. Los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán. Fijaos, cuando Jehová tu Dios, versículo 10, te haya introducido, estáis a punto de entrar. Cuando el Señor te haya introducido en esa tierra, es decir, la tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra que iban a recibir porque el Señor se lo había prometido, ¿a quién? A tus padres, dice, Abraham, Isaac y Jacob. Dios en el pasado había jurado, había prometido darles aquella tierra, simplemente no porque Israel fuera mejor que otras naciones, no, como veremos en el siguiente estudio, la próxima semana, no. Él había prometido darles la tierra a Abraham por puro amor, por pura gracia. Como habéis visto en el título al principio, y todas las semanas ponemos el título, Deuteronomio, un mensaje de gracia y amor. Un mensaje de gracia y amor. Ahora, Moisés quiere recordarles a esta generación que está a punto de tomar posesión de la tierra prometida, como también a las demás generaciones que vendrán después. Quiere recordarles que todas las bendiciones que ellos han recibido y las que van a recibir a continuación, tienen que recibirlas con humildad, reconociendo que todo lo que recibimos es por su gracia, porque si no la recibimos con humildad, todas esas cosas se pueden convertir en una fuente de tentación. Es por eso que Moisés les advierte a su pueblo, después de haber pasado 40 años en el desierto, les recuerda que la abundancia, la prosperidad, la generosidad de Dios que ellos van a experimentar dentro de poco, os voy a introducir en esa tierra, dice versículo 30, eso que van a experimentar tenía que ser canalizado, administrado con humildad, con sentido, con cabeza, porque si no fácilmente les iba a llevar a olvidarse de aquel que les había provisto de todo aquello, de manera abundante y gratuitamente. Por tanto, qué importante, hermanos y hermanas, es recordar esto. Todo cuanto recibimos es por pura gracia, Y no solamente eso, tenían que recordar
que la fuente, el proveedor de toda bendición, que eran muchos, fijaos, dice, me gusta la versión, voy a poner aquí la versión de Dios habla hoy. Dice que ellos van a entrar en una tierra, en un país con grandes y hermosas ciudades. Dice que vosotros no construisteis con casas llenas de todo lo mejor, que vosotros no llenasteis, con pozos que vosotros no cavasteis, y viñedos y olivos que vosotros no plantasteis, pero de los cuales comerán hasta quedar saciados, satisfechos. Hermanos y hermanas, los israelitas iban a entrar en un lugar donde iban a tenerlo todo, a mesa puesta, como solemos decir aquí en esta tierra, a cuerpo de rey iban a estar. Es verdad que ellos evidentemente iban a tener que esforzarse en algunas cosas, pero el Señor les dice, mirad, todo esto yo voy a ser quien os lo va a dar. Por eso esa insistencia, vosotros no, tú no plantaste, tú no cavaste, tú no has hecho nada para merecer esto, he sido yo quien te lo va a dar. Por tanto, este tema de no olvidar a aquel que les ha provisto de todo esto, es un tema que se repite constantemente a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. La abundancia que Israel se iba a encontrar en la tierra de Canaán fácilmente les podía llevar a olvidarse de aquel que les había suministrado todas aquellas bendiciones, e incluso les podía llevar a olvidarse de aquel que les había sacado, liberado de la esclavitud de Egipto. Por eso, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. En cierta forma, el versículo 12 sirve para enfatizar que fue el Señor la fuente de toda bendición, y por eso no podían olvidarse de Él. No podían. Decía el salmista, precisamente esta semana teníamos también una reunión de pastores y al introducir la reunión hablábamos de este salmo tan conocido, el Salmo 103, donde el salmista decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, el Señor, es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, es el que rescata de la fosa tu vida, es el Señor el que te corona de bondad y compasión, es el Señor el que te colma de bienes. Y sigue haciendo una lista de las cosas, de los beneficios, de las bendiciones que recibimos del Señor. Por eso la importancia, comienza el salmista diciendo, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque el Señor sabe que tú y yo tendemos a olvidarnos. Por eso, no solamente aquí en Deuteronomio, sino en otras partes de las Escrituras, la importancia de este mandato, el de recordar. El jueves pasado estuvimos recordando lo que hay detrás de la salvación que Cristo obró en nuestras vidas cuando Él murió en la cruz por nosotros.
Porque cuando hablamos de que Cristo nos ha salvado, es una frase que está muy bien y es correcta y es bíblica, pero a veces nos olvidamos de todo lo que hay detrás de esa sencilla frase. Por eso estuvimos recordando lo que conocemos como las doctrinas, las enseñanzas de la salvación. Enseñanzas como la expiación, que Cristo nos ha salvado, pero que eso implica que Él ha cubierto nuestros pecados. O la doctrina de la sustitución. En aquella cruz, Cristo ocupó nuestro lugar. La doctrina de la propiciación. Dios es un Dios santo y la ira suya tenía que ser aplacada, esa ira que estaba sobre ti, sobre mí. Y Cristo Jesús fue quien aplacó aquella ira con su muerte en la cruz. O la doctrina de la justificación, cuando la Biblia nos dice que no hay nadie justo en este mundo, pero a través de la obra de Cristo Jesús, tú y yo, cuando descansamos en Él, somos declarados justos. La doctrina de la redención, Cristo nos ha comprado, nos ha redimido por su sangre. O la doctrina de la regeneración o la santificación, la redención que nos habla, o la regeneración que nos habla de que Cristo nos ha dado una nueva vida, pero también nos ha dado una nueva naturaleza, la santificación, y hemos terminado hablando de la reconciliación, que nos ha recordado que tú y yo antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos. Y qué importante es que no olvidemos todas estas cosas, que Dios es la fuente de toda bendición. Pero no solamente es la fuente de toda bendición, también no podemos olvidar lo que éramos en el pasado y lo que Cristo ha hecho de nosotros en el día de hoy. Por eso la importancia, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó, te liberó, te redimió de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tú eras un esclavo en aquella tierra. El ser humano, como tú y como yo, tenemos cierta facilidad de olvidar los momentos dolorosos de la vida, sobre todo después de que experimentamos momentos que nos hacen sentir sumamente felices. Cuando vienen esos momentos de alegría, pues fácilmente olvidamos los momentos dolorosos. En una ocasión, el mismo Señor Jesús, Él compartía que, por ejemplo, una mujer, cuando está a punto de dar a luz, siente dolores, porque ha llegado el momento de dar a luz, pero cuando la criatura nace, esa mujer se olvida, dice Jesús, de su angustia por la alegría de haber traído un nuevo ser a este mundo. Juan capítulo 16, versículo 21. Lo cierto es que durante muchos años los israelitas habían vivido la terrible experiencia de vivir como esclavos en Egipto, pero ahora ellos están a punto de poder disfrutar de la libertad y la abundante generosidad de Dios que se hallaba en Canaán. Y el Señor describe algunas de esas bendiciones en los versículos 10 y 11. Van a entrar en Canaán, su nuevo hogar, pero era necesario que ellos jamás, bajo ninguna circunstancia, olvidaran el lugar de donde habían salido, Egipto, y quién era el libertador, quién era aquel que les había sacado de aquel lugar. Por eso el mandato en el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque fue Él quien te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Fue Dios
Fue el Señor quien los sacó de aquel lugar. Lo cierto es que el libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, es un libro que nos habla también de la gracia de Dios. Por regla general solemos tender, creo que de una manera equivocada, a hablar del Antiguo Testamento como hablar de estar bajo la ley. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos bajo la gracia. Y hermanos y hermanas, en cierta forma eso no es del todo correcto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, también estamos hablando de la gracia de Dios, porque allí también se nos habla del amor, de la gracia de Dios para con su pueblo. Lo cierto es que cuando la vida nos sonríe, cuando todo nos va bien, es muy fácil que nos olvidemos de todos los malos momentos del pasado. Pero más grave es aún que nos olvidemos que si ahora estoy en una mejor situación, es no gracias a mis méritos, no es gracias a mi esfuerzo, a mis recursos, no. Si ahora estoy pasando un periodo de gran bendición, estoy disfrutando de grandes riquezas, todo es gracias a mi Dios, el que me ha provisto de todo eso, de todo eso. Por eso la importancia de obedecerle, de amarle, de servirle, de honrar su nombre, como nos recuerda los versículos 13 al 15. Dice versículo 13, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El Señor era consciente, o concretamente Moisés, que es el que está hablando, en el nombre del Señor, era consciente de que su pueblo, una vez que comenzasen a disfrutar de las bendiciones que Él había dado y empezasen a irles bien, corrían el peligro de que se olvidaran de Dios. Es por eso que Dios le pide que cuando entren en la tierra de Canaán hagan al menos tres cosas. Versículo 13. En primer lugar, que le teman, que le adoren. A tu Dios temerás, adorarás. Los dos términos son sinónimos. De hecho, Jesús utilizó este versículo, como vamos a ver dentro de un momento, cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Y utilizó la palabra adorar en vez de temer, son sinónimas. Habla de una actitud de reverencia, de adoración. Al Señor tu Dios temerás, adorarás. En segundo lugar, solo al Señor servirás. Antes ellos habían estado sirviendo al faraón en Egipto durante sus años de esclavitud, pero ahora solo tenían que servir a Dios, solo a Él. Y en tercer lugar, debían honrar el nombre del Señor y por su nombre jurarás. El nombre de Dios refleja su carácter, su persona. A Moisés le preocupaba, no cabe duda, que una vez que Israel estuviera en la tierra prometida y entraran en contacto con las naciones, con los pueblos que allí se encontraban, pues que Israel se amoldara, se adaptara al estilo de vida que llevaban aquellas naciones, especialmente en lo relacionado con la adoración. Por eso la advertencia, versículos 14 y 15, no vayáis detrás de los dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. Vemos nuevamente que Dios demanda lealtad exclusiva. El Señor le advierte a su pueblo antes de entrar en la tierra de Canaán
que Él no va a tolerar rival ninguno. Él no va a permitir que su gloria sea compartida con otro. Por eso ahí está el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único Dios, al único al cual puedes adorar. Era muy fácil para los israelitas dejarse llevar por la cultura de la nueva sociedad en la que iban a vivir y por tanto olvidarse de Dios. Ese era un pecado que estaba a flor de piel y que sabemos que fue el pecado o uno de los pecados que Israel cometió. Pero hermanos y hermanas, lo mismo puede suceder con nosotros en el día de hoy. Los cristianos, cada día nos vemos presionados, tentados a abandonar y olvidar las verdades eternas de Dios para seguir la corriente, los dioses de este mundo. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez acerca de esto, a que no nos amoldemos, a que no nos adaptemos al estilo, a la forma de vivir que tiene este mundo. No es cuestión que dejemos de vivir con la gente que tenemos alrededor. No es cuestión que dejemos de vivir en este mundo. El Señor Jesús se lo dijo al Padre en aquella oración de Juan capítulo 17. Padre, no te ruego que los quites del mundo. No se trata que seamos quitados, no, tenemos que vivir en este mundo, pero no vivir como el mundo. De eso se trata. No amoldarnos a la forma de vivir de este mundo. Por eso decía el apóstol Pablo en ese texto tan conocido de Romanos capítulo 12, versículo 2, decía el apóstol Pablo: no vivan o no viváis ya según los criterios del tiempo presente, o como el mundo actual, dice otra versión. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. No vivamos según los criterios del tiempo presente, porque evidentemente la forma, los criterios que tiene la sociedad en el día de hoy de vivir es muy diferente a la que Dios quiere para ti y para mí como hijos suyos. Por tanto, Dios advierte a su pueblo sobre el peligro de olvidarse de Él. ¿Estaremos, hermanos y hermanas, fallando tú y yo en esto? Es probable que haya momentos en nuestra vida donde el simple hecho de tomar una decisión, y cada día tú y yo estamos tomando decisiones, algunas no tienen mucha importancia, pero otras sí. Y en esas decisiones a veces no contamos con Dios, lo dejamos a un lado, es decir, nos olvidamos. ¿Para qué vamos a contar con Él? Y a veces muchos de los problemas, de las dificultades que vienen a nuestra vida, vienen precisamente porque nos hemos olvidado de Él. No le hemos tenido en cuenta en nuestras decisiones. Pero hay un segundo peligro que viene a continuación, y es el peligro de ponerle a prueba a Él, de tentar a Dios. Versículo 16 al 19. Y aquí también podemos sacar algunas lecciones importantes para
para nuestra vida. Hay al menos dos cosas que me gustaría señalar en esta mañana. Primeramente, que debemos de aprender, hermanos y hermanas, de nuestros errores, de los errores cometidos en el pasado. Dice versículo 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. O este versículo también en otra versión dice, no pongáis a prueba al Señor vuestro Dios como hicisteis en Masá. Esto es una referencia a un suceso ocurrido en un lugar llamado Masá. Ese término significa prueba, después de que los israelitas salieron de Egipto. Ya habían cruzado el Mar Rojo y en ese trayecto hacia el desierto, pues llegaron a un lugar donde no había agua potable para beber y ellos tenían sed. Y entonces comenzaron a murmurar, a quejarse contra Dios. Ellos sabían que Dios había prometido su presencia en medio de ellos, que el Señor se había comprometido a proveerles para sus necesidades, pero no tenían agua para beber. Por tanto, se planteaban si el Señor estaba con ellos o no estaba con ellos. Ese relato se encuentra en Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. Hasta se preguntaron, ¿está o no está el Señor con nosotros? Vaya pregunta, ¿verdad? Vaya pregunta. En cierta forma, ellos exhibieron una falta de fe, pusieron a prueba la fidelidad de Dios. Por eso Moisés les está recordando, vosotros no hagáis lo mismo que vuestros padres, que tentaron, es decir, probaron a Dios, diciéndole si Él era fiel o no era fiel a sus palabras. En cierta forma se estaban planteando, ¿Dios cumple su palabra o no la cumple? Porque nosotros tenemos sed. A ver si nos vamos a morir porque no tenemos agua. Aunque Israel había experimentado la presencia y el poder de Dios de una manera extraordinaria en sus vidas, habían recibido grandes y generosas bendiciones de parte de Dios. Eso no significaba, hermanos y hermanas, que ellos nunca iban a tener que experimentar dificultades en sus vidas, situaciones de oscuridad, de adversidad. Por cierto, lo mismo pasa contigo y conmigo. El que tú y yo seamos hijos de Dios, que hayamos nacido de nuevo, que seamos cristianos, incluso cristianos comprometidos con el Señor, eso no significa que vayamos a ser librados de la prueba, de las tribulaciones, de las dificultades. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando el Señor permita en nuestra vida momentos de dolor? Momentos donde tengamos que ser zarandeados, quizás porque perdamos el trabajo, o perdamos la salud, o a lo mejor no la nuestra, la de un ser querido, o cuando haya problemas dentro del hogar, o problemas eclesiales, o de cualquier otro tipo. ¿Cómo vamos a reaccionar en los momentos de crisis? ¿Vamos a dudar de la fidelidad de Dios? ¿Vamos a plantearnos si realmente el Señor está conmigo o no está conmigo? Porque claro, si yo le amo, ¿cómo es posible que Él permita que sucedan estas cosas en mi vida? En cierta forma es esto lo que sucedió en Masá. Y por eso Moisés le dice, vosotros no hagáis lo mismo que vuestros padres.
No tentaréis al Señor como ocurrió en aquel lugar. Hermanos y hermanas, cuando los israelitas llegaron a aquel lugar, aunque es cierto que tenían una gran necesidad, tenían sed. Esto es importante. Tenemos que beber agua, si no nos morimos. Ellos tenían sed, pero ellos debían haber puesto su confianza en el Señor. Ya habían visto la mano poderosa de Dios, cómo los había sacado de Egipto, ¿o no? Acababan de ver, estamos hablando de hacía unos días, hermanos, habían visto cómo hacía unos días atrás el mar rojo se había partido en dos para que ellos cruzaran en seco. Habían visto a todo el ejército de Faraón morirse cuando las aguas se volvieron. Y ahora se ponen a quejarse, a desconfiar si Dios está con ellos o no está. Lo cierto es que no hicieron, se dejaron llevar por las circunstancias. Y es interesante recordar que tanto este versículo 16 como el versículo 13 que hemos visto hace un momento, esos dos versículos fueron usados por el Señor Jesús cuando Él experimentó una situación algo parecida también en el desierto. Algo parecida. Los israelitas están en Masá, en un desierto. Ellos tienen sed. Jesús también está en un desierto justo antes de comenzar su ministerio terrenal. Él no tiene sed, Él tiene hambre. No tenía que comer. Pero vemos cómo, aunque ambos tuvieron una necesidad física, la forma de enfrentar esa dificultad fue diferente. Los israelitas probaron, tentaron a Dios. ¿Está el Señor con nosotros? Porque mira lo que nos pasa. Sin embargo, Jesús en el desierto, más que probar a Dios, Él probó que Dios es fiel. Él confrontó al diablo citándole la Escritura, diciéndole: no tentarás, no probarás al Señor tu Dios. Utilizó Deuteronomio 6, versículo 16. Cuando le dijo el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, le subió al pináculo, a lo más alto del templo: tírate abajo, porque el Señor va a enviar a sus ángeles para que te protejan. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le citó este versículo. Luego también el diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, adórame y yo te daré todos los reinos. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le citó el versículo 13 que hemos visto hace un momento. Lo cierto es que los problemas, hermano y hermana, los problemas, las pruebas, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida van a llegar, pero no por eso hemos de olvidarnos del Señor, de que Él está al control, de que Él está a nuestro lado, de que Él sabe cuál es tu condición, mi condición, y que hemos de obedecerle. Porque la obediencia siempre produce bien, versículos 17 y 19. Guardad, qué expresión más hermosa, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y los estatutos que te he mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres, y para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Guardad cuidadosamente los mandamientos. Este énfasis en la obediencia es algo, como ya hemos dicho, que se repite continuamente en el libro de Deuteronomio, continuamente. La única manera posible de tener una relación con Dios y recibir así su bendición
es guardando cuidadosamente sus mandamientos. La obediencia a su palabra era y es la única condición necesaria para disfrutar de los bienes que Dios nos quiere dar. Es esto lo que Él le recuerda a su pueblo aquí. Hermanos y hermanas, independientemente si el Señor nos está colmando de grandes y ricas bendiciones, o por si por el contrario nos está dando grandes aflicciones, Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser y que no nos olvidemos de Él. Da igual la situación en la cual nos encontremos. Él no quiere que nos olvidemos de Él, porque Él no lo va a hacer de nosotros. Por eso Él nos promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Ya sea que estemos en la abundancia o ya sea que estemos en la escasez, no nos olvidemos de Él. Sigamos, hermanos y hermanas, agarrados a la roca eterna. Quizás tú digas en esta mañana: pero es que yo hay momentos, Benjamín, en que yo no siento al Señor. ¿Será que Él me ha dejado? Hermano y hermana, ¿en dónde hemos puesto nuestra fe? ¿En los sentimientos? Hay personas que dicen: es que yo no siento al Señor. Pero bueno, no pasa nada si tú no sientes al Señor. Tu fe no está puesta en los sentimientos. Tu fe está puesta en una persona llamada Jesús de Nazaret. No en los sentimientos. Los sentimientos hoy pueden estar aquí arriba, mañana abajo. No es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Creer en una persona, en Cristo Jesús, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Lo dijo Él. Él está contigo, conmigo todos los días. Lo sientas o no lo sientas. Esa es la realidad. Quizás los israelitas no sentían que Dios estuviera con ellos. Está Jehová con nosotros. Mira lo que nos está pasando. No sé lo que está pasando hoy en tu vida. Conozco a muchos de vosotros y sé algunas cosas, pero no lo sé todo. El Señor sí lo sabe todo. Y quizás puedas que en algún momento te sientas como que Dios te ha abandonado, como que Él no está a tu lado. Y si estudiamos la palabra de Dios, veremos que hubieron hombres que también experimentaron eso. Hablaron como que Dios les había abandonado, que Dios no escuchaba sus oraciones, hasta que llegó el momento en que recapacitaron y llegaron a la conclusión de que estaban tremendamente equivocados. No, Dios estaba con ellos, con ellas, como también está contigo y conmigo, aunque no lo sintamos. Él está con nosotros. Por tanto, que no caigamos en ese error de tentar probar a Dios. ¿Estará o no estará? No, sí estará. Él está con nosotros. Y en último lugar está el peligro de no transmitir, de no comunicar la ley, la historia bendita de la obra de Cristo, de la salvación, en este caso para nosotros, ¿verdad? En el caso del pueblo de Israel, de la salvación, de la redención de Egipto. La transmisión que había que de realizarla como un acto de gratitud, pero también como un acto de conmemoración. Dice versículo 20 al 25, mañana, cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando un hijo le preguntara a su padre el significado de aquella ley, de aquellos mandamientos, el padre tenía que dar una respuesta razonada a su hijo. Era posible que algún padre, como en el día de hoy sucede muchas veces, que cuando un hijo le preguntaba, papá, ¿qué significa esto? Mira, hijo, el significado es lo de menos. Tú haz lo que se te pide, porque lo manda el Señor. Y punto. No hay nada que discutir. Dios ha dicho esto y tú hazlo. Y ya está. No estés preguntando, hijo mío. Era muy fácil, como ocurre hoy, que los padres reaccionen de esta forma. ¿O no? Y si un padre hubiese hecho esto, hijo, haz esto porque lo manda el Señor. Oye, un padre estaría no solamente en su perfecto derecho, sino además sería algo legítimo. ¿Quiénes somos nosotros para estar preguntándonos el porqué de las cosas? Lo hacemos y ya está. Ya, pero aunque esto pudiera ser correcto, el Señor quería que los padres respondiesen a sus hijos de una manera diferente. De una manera diferente. Los padres tenían que responder a la pregunta de sus hijos con la historia de lo sucedido en el Éxodo, y hacerlo como un acto de gratitud por la misericordia que Dios había mostrado para con ellos. El propósito por el cual los hijos tenían que guardar la ley de Dios, estos mandamientos, es porque los israelitas habían sido esclavos en Egipto y el Señor los había liberado con mano poderosa, con señales, con milagros grandes y terribles, dice versículo 22. Probablemente esto se refiere a las 10 plagas. Y la continuidad de la fe del pueblo de Israel en las siguientes generaciones dependía de la enseñanza que los padres transmitiesen a sus hijos, como recordábamos la semana pasada. Algo que volvemos a decir, se repite a lo largo de todo este libro de Deuteronomio, la importancia de que los padres transmitiesen, repitiesen una y otra vez a sus hijos de generación a generación la historia del pueblo de Israel y concretamente lo sucedido en Egipto, cómo el Señor les había liberado con mano poderosa. Pero no solamente esto era una forma de mostrar gratitud, sino también esa transmisión, el contar esa historia servía como un acto de conmemoración. Esta enseñanza servía para que los hijos recordaran la obra salvífica de Dios para con su pueblo Israel. El que los padres conociesen la historia del Éxodo y que la transmitiesen a sus hijos permitía que lo sucedido en el pasado jamás se olvidara, jamás, sino que se conservara en la memoria de las demás generaciones, para que no se olvidara. Qué importante es esto, ¿verdad, hermanos y hermanas? El poder recordar la historia de la salvación.
Lo cierto es que Dios nos conoce tan perfectamente que Él sabe que necesitamos precisamente de cosas como esta, de símbolos, para poder recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y concretamente en el Nuevo Testamento, Dios nos dejó instituido 2 símbolos, 2 imágenes, para precisamente la Iglesia en el día de hoy, a lo largo de su historia, pueda estar recordando hasta que el Señor venga precisamente la obra salvífica de su Hijo Cristo Jesús. Nosotros no somos el pueblo de Israel, no necesitamos recordar lo que sucedió en Egipto, lo recordamos pero por otros motivos, pero sí necesitamos recordar con frecuencia lo que sucedió en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús se dejó clavar en aquel madero para ocupar tu lugar y mi lugar, derramando hasta la última gota de su sangre para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos aceptado esa obra expiatoria de Cristo Jesús. Pero quizás hay algún amigo o amiga que esté aquí o que nos pueda ver más adelante a través de internet. Yo quiero invitarte también, amigo o amiga, a que prestes atención porque este mensaje también es para ti. Jesús murió en tu lugar para darte una nueva vida. Una vida que no solamente vas a disfrutar aquí en este mundo, sino también cuando dejes este mundo, al otro lado de la eternidad. Es por eso que te queremos invitar a que conozcas a Cristo Jesús. Él quiere sacarte de la esclavitud del pecado. Al igual que sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Él quiere liberarte en esta mañana, en este día, de la esclavitud en la cual tú te encuentras en este momento y darte una nueva vida, colmarte de muchísimas cosas, de muchísimas bendiciones, como hizo con el pueblo de Israel. Nada de lo que Israel recibió se lo merecía, fue por pura gracia. Y Dios quiere darte a ti, como también a los que estamos aquí, a sus hijos, seguir colmándonos de sus grandes y ricas bendiciones, pero también quiere que jamás nos olvidemos de quién es el que nos ha dado todas esas bendiciones. Que siempre le tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nunca olvidemos el precio que Él tuvo que pagar para que tú y yo ahora estemos colmados, tremendamente colmados de sus riquezas, de sus bendiciones. Por tanto, que el Señor bendiga su palabra en tu vida y en mi vida y que nos ayude a ser agradecidos por su gracia para con nosotros. Amén.